La situación se le empieza a complicar mucho a Bitcoin. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin cambiaba de contexto y observamos cómo empezaba a atacar zonas de resistencia muy importantes, tanto para el corto plazo como para el medio plazo. Destacábamos sobre todo esta zona operativa que tenemos aquí marcada, porque teníamos confluencia con varias zonas operativas clave y probablemente estas zonas operativas iban a actuar como una resistencia. Pues bueno, tras ver cómo el precio intenta romper esta zona operativa, finalmente observamos que no está consiguiéndolo, le está costando demasiado, está dando muestras de debilidad y de incapacidad para romper esta zona operativa. A nivel operativo, creo que el precio en esta zona no ha conseguido romperla de forma efectiva, pero sí que está desarrollando una estructura de menor fractalidad. Nos tenemos que quedar con esa pequeña muestra de debilidad que nos ha estado demostrando en el corto plazo. Y ahora a nivel operativo vamos a trabajar la siguiente estructura operativa que hemos trazado. Es una estructura de menor fractalidad, pero que yo considero importante para poder anticiparnos a las próximas operativas del precio. Además, ya cumplimos los mínimos de desarrollo, por lo que lo más probable es que esta estructura operativa se resuelva durante las próximas horas o durante los próximos días. Venimos de un contexto alcista, pero como os comentaba anteriormente, estamos viendo muestras de debilidad que básicamente las tenemos por esa incapacidad del precio por romper esta zona operativa de resistencia. Y en este contexto, la única operativa que tendríamos en compra sería si viniesen a buscar liquidez en zona de mínimos y posteriormente rechazasen demostrando agresividad y reingresando en esta zona operativa. Si esto llegase a suceder, podríamos estar valorando compras para buscar niveles operativos más altos. Ya sabéis qué objetivos tendríamos en mente, el principal, los 71.425, que es la zona operativa de ventas que hemos comentado en vídeos anteriores, pero también tenemos aquí en el camino algunas zonas clave que podríamos tener en cuenta. Si queréis las marcamos para tenerlas en cuenta, podrían ser esta zona de los 67.717, aquí en torno a los 69.140 o incluso esta zona de los 70.795. Estos serían potenciales objetivos en caso de confirmar una reacumulación en esta zona operativa. Pero ¿qué pasa si llegamos a ver que el precio reingresa y tras esto consolida el reingreso y no vuelve a buscar la anterior estructura operativa de menor fractalidad? Pues en este caso el contexto estaría cambiando y por lo tanto tendríamos que estar valorando shorts en el momento del test de la consolidación de ese reingreso. ¿Y qué objetivos tendríamos para esa operativa? Pues el principal objetivo sería visitar esta zona de soporte de los 61.500. Luego tendríamos aquí otra zona en los 63.900 que también lo vamos a dejar por aquí marcado, sería una zona de control, aunque como veis es la zona justo donde tenemos el VPOC de la estructura operativa, así que no sé si dejarlo marcado, vamos a dejar el VPOC y yo creo que con esto tenemos más que de sobra la referencia en el gráfico para tomar algún tipo de medida en caso de que alcancemos esta zona operativa. Algo que me parece curioso es ya el pico de volumen que tenemos, sobre todo si lo comparamos con lo que había en esta estructura de aquí. Hay bastante volumen concentrado en una zona operativa con menor distancia, así que muy atentos porque aquí es donde se va a resolver y nos va a dar algún tipo de gatillo de entrada. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Comentamos anteriormente cómo se llevaban liquidez de esta zona de shorts en torno a los 66.990, pero seguíamos viendo cómo entraba aún más liquidez, sobre todo hasta los 67.475. Y como veis, a partir de los 67.960 hasta los 68.860 también vemos bastante liquidez en la zona de shorts. Respecto a los long, tenemos algunas zonas con liquidez, pero no están tan cargadas. Quizás donde habría un poco más es en torno a los 64.000. En cuanto a la liquidez de 100x, comentábamos anteriormente cómo había en esta zona y se lo han llevado, pero como veis ahora mismo se ha cargado también bastante esta zona de los 67.340. Otra zona donde vemos también bastante liquidez, aunque no tanta, serían los 65.584. En los mapas de liquidaciones de 50x vemos bastante más liquidez en la zona de shorts, hasta los 67.720, y en la zona de longs tenemos aquí bastante en los 65.710 y tendríamos un poco de liquidez hasta los 65.030. En los mapas de 25x comentamos anteriormente cómo limpiaban toda esta zona, que era la que más cargada estaba. De todos modos seguimos viendo también un poco de liquidez en torno a los 68.400 y en la zona de longs ha aumentado un poco en los 64.560. En cuanto a la liquidez de 10x se llevaban los primeros niveles, aunque como veis tenemos aún más liquidez en niveles operativos más altos, sobre todo a partir de los 67.760. En Bookmap vemos compras en los 65.000, también
aquí hay un poquito de volumen de compras, pero no me fío demasiado de este volumen, creo que es bastante poco. Me interesa más este de los 65.800 y ventas veíamos en los 67.500, las han retirado y entraba un poquito de volumen de ventas en los 66.900. En el multibook vemos que han caído un poquito las compras que había en los 60.000 y también han caído las compras que había en los 55.000. En estos dos niveles ya comentamos anteriormente que retiraron las órdenes de compra que había. En The Kingfisher vemos mucha liquidez en la zona de los 64.593, también un poquito en torno a los 69.615 y 76.760. En los CVDs vemos una compra de spot de Coinbase súper importante. Bybit ha estado constantemente descargando spot en estos últimos días. En los mapas de corto plazo vemos que hay bastante liquidez hasta los 67.095 y en los mapas de high leverage tenemos liquidez hasta los 67.195, con un pico de liquidaciones en la zona de los 67.060.